Mire, el sector agropecuario está teniendo un nivel muy bajo de ejecución y es el sector protagónico en el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida. Cuando ese sector, si usted revisa el Plan Nacional de Desarrollo, dice, mire, el sector históricamente ha crecido muy poquito, 0.6%. ¿Cuánto va a crecer en este gobierno? 6%. Fantástico. Esa es una apuesta bonita, una apuesta importante de país. ¿Cómo le fue en el último trimestre a este sector? Pues cayó 1.4%. O sea, no es ni siquiera que está logrando el 0,6 histórico, sino que está muy lejos del 6% de crecimiento en la economía. Entonces no le está yendo bien al sector agropecuario. En el primer semestre del año, el sector agropecuario cae al 0.3%. Entonces hay que acelerar la inversión, hay que acelerar la ejecución. Y yo creo que eso no se logra necesariamente cambiando ministros, también lo digo de verdad abiertamente. ¿Sabe por qué? Porque creo que cuando uno cambia ministro pierde la curva de aprendizaje. Entonces llega un ministro, y lo digo por experiencia personal, uno llega y tiene una curva de aprendizaje cuando llega un ministerio. Si hay recurrencia en el cambio de los ministros, pues se pierde la curva de aprendizaje. Y entonces cada ministro se demora un tiempo mientras que más o menos se va estructurando. Y si además cambian directores de departamentos, pues peor aún. Entonces yo creo que estos cambios tan recurrentes no le ayudan tampoco a la ejecución en la economía. Ministro, pero ¿cómo se puede explicar esa baja ejecución en el gobierno en general? ¿Cómo se puede explicar por qué un ministro o un ministerio llega a esa pobreza de ejecución? Yo creo que es una mezcla de varios factores, Vicky. Un primer factor, el que acabo de decir, la rotación de cargos en el gobierno y también el no nombramiento de muchos cargos. Le voy a poner un ejemplo. El ICA se demoró en reemplazarse casi 7 meses. El INVIMA todavía no tenemos director en propiedad. Y son sectores claves para la dinámica empresarial y de crecimiento de un país. Pero bueno, ese es uno. Y tanta rotación tampoco ayuda. Segundo, yo creo que hace falta como una torre de control en el gobierno nacional, como una capacidad de gerencia general, que le haga un seguimiento permanente. Cuando digo permanente, semana tras semana, y que le haga un seguimiento, decir, bueno, ministro, esta semana usted no avanzó en ejecución, ¿qué es lo que está pasando? Y que el ministro haga lo mismo con los directores de departamento. Me parece que hay que garantizar que esa torre de control funcione y que cada ministro tenga su propia torre de control de seguimiento a la ejecución. Yo no creo que eso exista, digamos, tan efectivamente como debería existir. Y creo también, seguramente, que en algunos ministerios pues hay actores, directores de departamento, de unidades, que son personas que de pronto no vienen ni del sector privado ni del sector público y luego no han tenido de pronto mayor experiencia gerencial, y aquí se necesita pues rápidamente adquirir esa expertise para que la experiencia gerencial funcione, y eso significa gestionar, controlar. Eso en economía o en administración se llama accountability, todos los días haciéndole seguimiento a la capacidad de ejecución del país.